Listo, también ya inicié la grabación para que quien guste verificar la clase pueda hacerlo en cualquier momento. Nos quedamos en esta diapositiva antes de que nos metiéramos en toda la parte de la pregunta que siempre les hago, que si se desecha la manzana o el pan una vez que tenga alguna parte de moho. La sugerencia es que sí, si tu organismo está completamente normal, sin estar inmunodeprimido, en teoría no pasaría gran cosa, pero si hubiera alguna falla, alguna herida, pudiera meterse la espora en el torrente sanguíneo. Entonces lo ideal sería evitarlo. Una vez que ya se contaminó una pieza con hongo, se tiene que desechar todo, porque todo lo demás está contaminado de manera microscópica, Entonces también vamos a considerar que los mohos producen hifas que van a ser tabicadas y no tabicadas. Esto los estuvimos viendo en la parte del micelo vegetativo. El micelo es el que les va a actuar en los hongos como raíz. También el micelo va a aportar lo que son las conidias reproductoras o las esporas, que era justamente lo que estábamos viendo. Acuérdense que hemos visto diferentes conceptos a lo largo de las clases. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que son pseudo-hifas, que son menos rígidas. Es muy parecido a las hifas, pero pues van a ser parecidas. No son hifas, son pseudo-hifas, porque su característica es que son menos rígidas que las hifas como tal. Y entonces aquí vamos a tener, miren aquí, déjenme colocar mi puntero. Listo. Aquí vamos a tener, nos está señalando una hifa. Aquí tenemos cómo se está realizando lo que es el clamidoconidio, pero este es intercalar. Nada más estaría solito. Y aquí estaría el clamidoconidio terminal, es decir, cuando se encuentra y se empieza a dividir. Si nosotros observamos, esta es la parte de las formas asexuales de los mohos. Entonces, justamente vamos a tener lo que son las artroconidias y estas se desarrollan en el interior de las hifas. Aquí están, miren, artroconidias, son precisamente estas. Entonces, vamos a decir que se están desarrollando justamente en el interior. Por otro lado, estas de aquí serían las clamidioconidias. Estas clamidioconidias son precisamente estas que estuvimos viendo acá. ¿Ya las observaron? Son estas de aquí. Entonces vamos a hacer esto. Clamidocomidias, ¿qué es lo que pasa? Estas son mucho más grandes, son más grandes que una hifa común y se desarrollan en la célula o en sus extremos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener la fragmentación de la hifa, cómo se va dividiendo y hace lo que es la artroconidia. Y aquí vamos a tener la clamidoconidia al final terminal. ¿Se dan cuenta? Pues sí, es mucho más grande en el esquema, muy bien representado. ¿Qué tenemos en esta parte? Aquí nosotros vamos a considerar la esporangioconidias. Las esporangioconidias se originan en el saco terminal y entonces van a tener diferentes partes. Si ustedes se dan cuenta, este sería lo que es el esporangio. Aquí tenemos el esporangioforo, es como si fuera el tallito. Y finalmente las esporangioesporas, que son las que se van a terminar liberando. Final. Y finalmente aquí tenemos las conidias, que son simples porque se van a originar directamente de lo que es como el tallito. El tallito de las conidias se va a conocer como conidioforo. Se dan cuenta, conidioforo y espingioforo serían como los tallitos, muy similares los nombres. Pasamos a lo siguiente. Y comenzamos con una propiedad de los hongos que tenemos que nosotros aprender o desarrollar, que es el dimorfismo. Viene de la palabra dos, es decir, algunas especies pueden crecer, ya sea como levadura o en fase de moho. Y acuérdense que era justamente lo que nosotros estamos diciendo. Una cosa va a ser la levadura y otra cosa va a ser el moho. Pero aquí no, aquí estamos hablando de dos, dimorfismo. Eso quiere decir que pueden ser tanto levaduras como moho, pero ¿de qué va a depender que elijan ser levaduras o mohos? Completamente de las condiciones ambientales.
Entonces, a estos hongos que tienen la propiedad de hacerse levadura y moho, dependiendo de su ambiente, son a los que vamos a conocer como hongos dimórficos. Ese es su nombre, hongos dimórficos. ¿Por qué me interesan los hongos dimórficos? Porque varios patógenos para nosotros van a mostrar ese dimorfismo y entonces van a crecer en forma de moho en el ambiente, pero cuando yo los haga en medio de cultivo, a temperatura ambiental, se van a convertir en lo que son levaduras o en alguna otra forma en tejido infectado. Entonces ahí es donde me interesa esa propiedad del dimorfismo. Aquí nosotros podemos observar porque es una fase de levadura. Entonces, para que yo logre crear la fase de levadura, requiero de condiciones similares, generalmente a la condición fisiológica que yo voy a tener dentro de un organismo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es nuestra temperatura regular? Pues si se dan cuenta, la incubación va a ir de los 35 a los 37 grados en un medio enriquecido para que yo pueda obtener mi levadura. Entonces, este crecimiento, que precisamente va a ser en forma de moho, requiere nutrientes mínimos y también una temperatura ambiental adecuada. Aquí voy a tener lo que sería el dimorfismo, que va a ser reversible y se relaciona, por ejemplo, con un factor de virulencia. Acuérdense que habíamos dicho que los factores de virulencia no son típicos solamente de las bacterias, sino que también voy a tener factores de virulencia en bacterias, hongos, virus e inclusive parásitos. Factores de virulencia lo van a volver a ver en fisiopato, entonces lo tienen que tener como muy bien atendido. Aquí lo estamos observando que en esta especie, que es un ejemplo que es la de la Blastomyces dermatitidis, tenemos la parte de, estas serían como las partes de las hifas y de las levaduras, son más como esféricas. Entonces ese es un ejemplo de dimorfismo. Ahora vamos con esto. Si recuerdan que al inicio les comenté que habían 5 filos de hongos. ¿Por qué me interesan estos 5 filos de hongos? Porque de manera médica se ubican porque son los que más me van a estar causando enfermedades. Curiosamente, estos son los que yo voy a considerar como los que me van a causar un mayor número de enfermedades. Entonces vamos a comenzar. Estos serían las clases de hongos que me pueden provocar la enfermedad. Justamente, gran parte de estos pues van a tener el dimorfismo térmico. Y sobre todo, ¿por qué va a ser el dimorfismo? Porque va a depender completamente del medio. Entonces, depende del medio, si va a estar dentro del organismo, va a agarrar una morfología y una reproducción a que si se encuentra en un ambiente completamente diferente. Y este cuadrito ustedes lo pueden encontrar en su libro de Murray. Acuérdense que dijimos que iba a ser el libro base. En si se dan cuenta, son los hongos de importancia médica. No me interesan los hongos que comemos, no me interesan los otros hongos. Los que nos interesan son los que nos causan enfermedades. Entonces, si se dan cuenta, hay una designación taxonómica. Vamos a tener los cigomicetos. Estos son los géneros de los cigomicetos y, por ejemplo, me van a causar cigomicosis oportunista en pacientes con diabetes, leucemias, quemaduras graves. También vamos a tener la clase de los ascomicetos. Estos, si se dan cuenta, me van a causar diversas micosis como dermatofitosis, sería la micosis. Y, por ejemplo, voy a tener desde las arqueomicetos que pueden causar inclusive neumonías. Entonces, de esto va a depender de las diversas micosis que me causen. Este cuadro resume bastante porque nosotros pues tenemos que considerar que en cada uno es completamente diferente. Por ejemplo, déjenme ver si les tengo otra diapo, si no les explico aquí. Esta. Bueno, me paso a esta, voy a explicar esto. Esta es del Murray. Esto lo van a encontrar en el Murray. Esta es de aquí. Esta es de un artículo. Aquí está Kenneth, por si lo quieren buscar. Pero está muy bien relacionada porque precisamente es la clasificación relevante desde el punto de vista médico.
Entonces me gusta mucho porque miren, tienen el género, por ejemplo, Cándida, Histoplasma, Mucor, Esporotis. Entonces tienen el género del hongo, tiene el tipo de crecimiento. Por ejemplo, en el caso del Aspergillus es Mo. En el caso de la cándida puede ser dismórfico, que es precisamente la propiedad que acabamos de mencionar, que puede ser tanto levadura como moho. Y aquí voy a tener el filo al que pertenecen, de los 5 grupos que estuvimos viendo acá atrás, de estos. Ese sería el filo. ¿Cuántos filos vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5 filos. Entonces de ahí viene, para que vayan viendo cómo se... Esa está muy buena esta tabla. Y luego me encanta porque viene la clasificación médica. De esta manera, por ejemplo, yo voy a ver que el Aspergillus es un hongo oportunista. ¿Qué otra cosa veo? Que la cándida es un hongo oportunista. Pero, por ejemplo, los blastomices van a hacer una clasificación médica de una micosis sistémica. Y entonces aquí es donde yo tengo que tener mucho miedo porque las sistémicas son las que me pueden provocar inclusive la muerte y son muy difíciles de tratar. Ahora, por ejemplo, el histoplasma es otro ejemplo de micosis sistémicas. En cambio, el epidemorfito, que es un moho, es un ejemplo de una micosis superficial. Otro ejemplo es, por ejemplo, el esporotriz, que es dismórfico y que es un ejemplo de un hongo que me produce una micosis subcutánea. Entonces, este cuadro, les digo, es de un artículo, pero viene muy bien desarrollado. Paso a la siguiente diapositiva. Justamente esta tabla también la resumen. ¿Esta tabla de dónde es? Del Murray, el que les dije de microbiología. Entonces, por si alguien la quiere leer un poquitito más a fondo. Aquí nos pone la clase del microorganismo, considerando también sus géneros, su morfología y su reproducción. Entonces, por ejemplo, el que va a ser más conocido, de lo que tenemos como principal información, va a ser de los zigomicetos. Los zigomicetos reciben su nombre porque precisamente son hongos miceliales. Entonces estos hongos miceliales forman hifas que van a ser de tipo cenocíticas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que van a estar separadas por un pequeño número de tabiques, por eso se llaman cenocíticas. Entonces los zigomicetos me van a estar produciendo lo que son cigosporas sexuales. Y entonces también, curiosamente, me van a producir esporas asexuales. Y esto pues es lo que nosotros vamos a estar viendo precisamente aquí, en la parte de la reproducción, perdón, es aquí, en esa parte. Entonces, ¿qué otra cosa puedo decir de los zigomicetos? La presencia, obviamente, de estos la presencia de estos zigomicetos tiene que ver mucho con las estructuras. Entonces, la mayoría de ellos van a tener una importancia clínica, que es lo que a mí me importa. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener una importancia clínica? Porque van a pertenecer al orden de los entemotorales, que van a aparecer con menor frecuencia y que van a generar algunos géneros bastante conocidos. Entonces, estos microorganismos, los zigomicetos, van a producir zigomicosis subcutánea. Siendo más precisos, de manera médica se le va a conocer como zigomitosis subcutánea tropical y sobre todo va a ser es una espora asexual que se va a disponer pues obviamente para ser expulsada y para poder contagiar. Entonces eso es lo importante de esta parte. Fuera de eso sería más que nada la parte de la espora, cómo es su reproducción y cómo puede infectar. Me paso con los siguientes, que son los ascomicetos. Y entonces, en cuanto a los ascomicetos, pues van a incluir formas que pueden ser inclusive de levaduras un poco específicas, por decirlo así, porque van a ser levaduras miceliales. Y estas hifas van a presentar tabiques y también van a tener esporas asexuales, eso es como lo bueno. Entonces se van a formar a partir de células que van a poder ahí estar localizadas. Sería.
Luego los otros, los que siguen de los ascomicetos, ¿cuáles serían? Los arqueomicetos. Entonces, esta clase es generalmente nueva. O sea, los primeros que se estudiaron fueron los zigomicetos, pero los arqueomicetos son relativamente nuevos. Pero sí podemos considerarlos que antes se pensaba que estos arqueomicetos no eran hongos. Adivinen qué pensaban que eran. Pensaban que eran protozoos, precisamente lo que nos acaban de explicar sus compañeros. Entonces, acuérdense que los protozoos entrarían en otra clasificación dentro de esta parte de microbiología. La reclasificación la crean a partir de este género que ustedes ven en la tablita, que precisamente se llama Pneumocystis. Entonces, este género es el que les da la reclasificación a hongos, porque se basa en la existencia de que sugiere que hay una relación bastante estrecha con los asquiomicetos. Entonces los relacionan, gracias a este género, los relacionan con los asquiomicetos y entonces los estudios moleculares los clasifican como una cepa. Y entonces estos Pneumocystis son los que ya aparecen y hacen que se considere a este microorganismo como una forma trófica vegetativa que se va a reproducir de manera asexual mediante una fisión binaria. Entonces ahí es donde se cambia toda esta parte porque ellos estaban clasificados como protozoos. Luego, finalmente, bueno, ya casi en penúltimo lugar, vamos a tener los basidiomicetos. Y estos basidiomicetos rara vez los vamos a encontrar un poquitito en clínica. El único patógeno humano conocido, o sea, que nos va a estar atacando, al que le debemos de poner toda la atención en los basidiomicetos, sería precisamente el que tenemos aquí, en esta tabla, que nosotros vemos que es el Filobasidiela. El Filobasidiela pues, va a formar este único patógeno humano. Entonces va a tener una forma de espora cuando es una reproducción sexual. Siempre y cuando sea sexual va a ser espora. Y va a ser caracterizada por una extensión a partir de donde va a empezar a salir y pues puede ser por fisión de núcleos compatibles. Entonces eso sería. Pero este es el único género que me interesa porque es el que me causa enfermedades. Y finalmente voy a tener los deuteromicetos. Entonces en cuanto a los deuteromicetos comprenden tanto formas de levaduras como miceliales, que van a compartir la ausencia de un estadio sexual. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, acuérdense que muchos de los hongos que estamos mencionando aquí todos son patógenos para nosotros, el ser humano, y por lo tanto van a pertenecer a esa clase, generalmente todos estos patógenos. Por lo general van a tener lo que hemos visto anteriormente, que son las hifas tabicadas, que van a producir conidias y que van a tener todas estas partes. Pero también las levaduras se van a producir por gemación, mientras que las formas miceliales van a formar conidias por lo que sería el proceso biostático. Entonces, todo esto nos ayuda a la identificación del género. Prácticamente esa sería la identificación de los principales clases de microorganismos que existe con los géneros representativos de cada uno. Ahora nos pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ya meternos a la clínica, que ya vimos todas las características, ya vimos cómo se reproduce, ya estamos conscientes de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una clasificación de los hongos. Entonces, lo que a mí me interesa como médico es aprender la importancia clínica, que es la importancia médica, que se basa en estos. ¿Qué tenemos que decir de estas micosis? Primero, esta es la clasificación de las micosis humanas. Siempre que se refieran a micosis, ya tienen que hablar de hongos. Si no hablan de hongos como micosis, simplemente pues, no vamos a poder estar en el mismo canal. Junto a esa clasificación taxonómica formal que nosotros vamos a tener de los hongos, junto con esta clasificación que nosotros vamos a tener,
van a entrar las clasificaciones taxonómicas. ¿Cuáles son esas? Las que les acabo de explicar. Y entonces van a ser micosis que se van a clasificar, si ustedes ven, en superficiales, subcutáneas, oportunistas. Me paso para acá. Superficiales, subcutáneas, oportunistas y sistémicas. Pero ¿en base a qué se clasifican? ¿Por qué las puedo clasificar así? Porque las estoy clasificando en función del tejido infectado. Entonces, dependiendo de la función del tejido infectado que yo tenga, es como yo les estoy dando esta clasificación. Este sistema de clasificación a mí me va a permitir distinguir precisamente entre si mi diagnóstico es una micosis superficial, si mi diagnóstico es una micosis subcutánea, si mi diagnóstico es una micosis oportunista o si mi diagnóstico es una micosis sistémica. Hay otra que pudiera llegar a entrar, porque a veces lo leen en un artículo o en una edición de determinado libro, que son las famosas micosis endémicas. Las endémicas son propias de un lugar. Entonces, nada más para que quede un poquitito claro. Ahora, si vamos aquí, ¿cuáles son los hongos superficiales o las micosis superficiales? Aquí entrarían los dermatofitos. Estos van a causar lesiones en cuanto ingresen a la piel. Pueden ser piel y anexos. ¿Cuáles son las pieles y los anexos? Bueno, uñas, cabello. Entonces, obviamente que ahí es donde pueden afectar. Y los ejemplos que tenemos son los de tiña y el pie de atleta. El pie de atleta no es más que la tiña de los pies, así es su nombre, pie de atleta, pero su nombre correcto de manera clínica sería tiña de pies. En cuanto a los patógenos subcutáneos, van a tener una forma característica y entonces van a causar infección a través de la piel. ¿De qué manera van a estar seguidas estas diseminaciones? Bueno, de una manera subcutánea o linfática. Entonces yo voy a ver si mi micosis sigue el trayecto de mis nervios linfáticos para ver si estoy hablando de una subcutánea. En cuanto a los hongos oportunistas, van a ser aquellos que se encuentran en el medio ambiente o que van a estar en flora residente y que por lo tanto van a producir enfermedades bajo ciertas circunstancias. ¿En donde? Bueno, en el hospedador con inmunodepresión, lo que habíamos estado diciendo. Todas aquellas personas que tengan inmunodepresión van a sufrir más probabilidad, o sea, no quiere decir que les van a dar, sino tienen más factores de riesgo. El factor de riesgo es mayor probabilidad a que sufran de este tipo de micosis oportunistas. Y finalmente, en las oportunistas voy a meter aquí un poquitito con las endémicas, porque las endémicas tienen que ver también con la parte del lugar, o sea, van a ser muy, muy propias del lugar. Si yo no estoy en un determinado lugar o en un determinado clima, no voy a tener estas micosis endémicas. Y luego voy a tener los patógenos sistémicos. Estos son los hongos más virulentos y pueden causar enfermedad sistémica progresiva grave en una persona previamente sana. ¿Okay? Este cuadro está muy, muy bueno, perdón, cuadro no, figura, es una figura. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es una revisión general de la infección por hongos. Si nosotros vemos la enfermedad localizada, estaría del lado izquierdo. O sea, todo esto, esta parte de aquí, me está representando a mí una enfermedad localizada. ¿Por qué dice? Se produce por traumatismos locales o invasión superficial. Esto en la flora residente o en la orofaringe, como el algodoncillo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, aquí hay un traumatismo. El traumatismo no quiere decir simplemente un golpe. Cuando nosotros nos referimos a traumatismo, nos referimos a, por ejemplo, si pueden ver, esto pudiera ser una espina. Entonces la espina llega y abre mi piel. Y probablemente si aquí hay una espora que me llegue a infectar, la piel es maravillosa, ¿eh? Se pueden colocar un virus siempre y cuando la piel no tenga ninguna lesión, no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si de manera microscópica yo tengo una laceración, que también lo puedo llamar como trauma? Entonces, si de manera microscópica mi piel, que es mi principal barrera que me va a proteger de todo, está abierta, por aquí ingresa.
Eso es lo que está ingresando. Entonces aquí vemos el traumatismo local. Digo, puede ser una espina, puede ser una raspadura, puede ser, por ejemplo, en el caso de las estéticas, la parte de cuando están haciendo manicure, pedicure, porque están lacerando. Entonces, por ejemplo, si les llegan a sangrar, si sangran y les duele, es de que ya hay una laceración, porque ustedes se pueden poner alcohol en una piel sana y no debe de doler. Entonces, eso es lo importante, por eso es tan peligroso que se llegue a lacerar la piel. Lo que vemos de las superficies es de que, por ejemplo, vamos a tener algunos hongos bastante típicos como el algodoncillo que tenemos aquí, pero no está pasando, no está pasando más allá. Son todo lo que son enfermedades localizadas. Inclusive, por ejemplo, nos pasamos a la parte inferior y entonces podemos desarrollar en la mucosa vaginal, podemos desarrollar una vaginitis. Aquí se puede ver cómo se está ingresando lo que es el hongo a esto, pero no está atravesando más allá, o sea, no se puede meter. Eso es localizado. ¿Qué pasa entonces con una micosis sistémica? Es esto de acá, lo que estamos viendo justamente de este lado. Y entonces en la enfermedad sistémica se va a iniciar con inhalaciones. Si se dan, aquí es enfermedad sistémica y aquí está, ¿cuál dijimos que eran estas bolitas que se están liberando? Son precisamente las conidias. Entonces pueden ingresar, vean cómo ingresan por el tracto. Pueden ingresar por el tracto respiratorio y entonces van a tener una diseminación a cualquier otra región anatómica. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría decir que es pulmón, tienen ahí la diseminación al pulmón. Aquí están teniendo, eso representa el torrente sanguíneo de cómo van ingresando, van a ingresar a hueso, inclusive pueden ingresar a intestino y van a ingresar a cerebro. Si llegan a ingresar a cerebro, pues obviamente me pueden dar inclusive una meningitis, pero va a ser una meningitis de etiología micótica. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas o preguntas? Yo, doctora, ¿podría volver a explicar cómo entraría el hongo de manera sistemática? Es que no me quedó muy claro. Hay dos posibilidades. Una que ingrese por ser ingerido. Ese sería tracto orofaringio, porque aquí están indicando algodoncillo. Entonces puede ser por ser ingerido y entonces pase directo a pulmón. Y la otra manera es esta. Puede pasar y tú no tienes ningún problema, no pasa a pulmón, pero llega al tracto gastrointestinal. Pero en tracto gastrointestinal hay una ruptura del epitelio, ¿te das cuenta? Y entonces aquí cuando hay una ruptura puede ingresar a vaso sanguíneo y entonces se irriga de manera sistémica. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Muy bien. Nos quedamos con esta diapo. Les voy a dar 2 minutitos para que se relajen y continuamos con el tema.
Bien, entonces continuamos con esta parte de la patogenia. La mayor parte de los hongos son oportunistas, ya quedó más que claro. Me van a atacar, no quiere decir que si yo tengo un hongo que esté con el organismo inmunodeprimido, probablemente sea solamente una etapa. Al decir una etapa es, por ejemplo, ustedes van a ser más susceptibles a que puedan tener el sistema inmunitario deprimido, por ejemplo, en épocas de examen, porque no duermen, no comen bien y tienen estrés. Entonces pueden ser etapas agudas. Pasa la época del examen, obviamente se relajan y entonces ya llega a pasar. ¿En qué otra parte? Por ejemplo, cuando están haciendo el internado, que obviamente no duermen, tienen guardias cada ABC. ABC, hay unos que tienen ABCD que son privilegiados, pero generalmente es ABC. Entonces están estresados, no comen bien, no comen a sus horas y pueden llegar a tener ese periodo agudo. La mayoría baja de peso en el internado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo puedo tener la inmunodepresión. Posteriormente que pasa este evento agudo, pues obviamente que ya mi organismo se recupera y ya no soy tan propenso. Entonces, es la parte de los hongos que son oportunistas. ¿Qué otra cosa sería crónico en el caso de tener alguna enfermedad? Enfermedades desde manera como cáncer, enfermedades virales como VIH, enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes mellitus. Entonces tengo ahí una amplia gama de posibilidades. Entonces, siempre y cuando estos atacan al individuo más débil, pues obviamente van a producir una enfermedad grave. Pero estas enfermedades graves van a ser sobre todo en los sistemas que se encuentren alterados. Por ejemplo, pudiera ser que yo me contagie y no llegue a pasar más allá de una simple micosis superficial que remita por el mismo sistema inmune o que remita después de un tratamiento micótico. Así de simple y ya no tengo ningún problema. Para que ustedes vean que puede ser muy fácil curarse, pero tienen el alto factor de riesgo de que esto pues también pudiera haber con alteraciones. Solo algunos hongos pueden causar enfermedades en personas previamente sanas. Entonces esos hongos pues van a ser un poquito más comunes o van a ser muy fáciles de propagar, pero van a ser difíciles de erradicar. El tratamiento tiene que ser un poco más largo. Aquí nosotros estamos viendo los hongos oportunistas. Por ejemplo, Candida albicans, Candida, Trichosporum, Psittacoccus, Zygomycetus, Aspergillus, Hialo o Ifomicetes. Entonces, bueno, son los que más van a ser oportunistas. Ahora, esta parte viene muy bonita. Este libro es el otro que les recomendé. Es un esquema de libro de Cubi de inmunología. Entonces, por si lo quieren buscar, igual es de Cubi de inmunología. Esta es una imagen que nos muestra la inmunidad que nosotros vamos a poseer contra estos hongos, contra esas infecciones micóticas. Entonces, el hongo patógeno es capaz de sobrevivir y multiplicarse con lentitud en macrófagos que no van a estar activados. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver nuestras citocinas. Estas son citocinas. Este es nuestro noble linfocito T. Y entonces aquí vamos a tener lo que sería el patógeno. Cuando los macrófagos se activan por estas citocinas, estas de aquí, que estamos viendo que son liberadas por los linfocitos T, va a haber una restricción dentro del crecimiento y la digestión de los hongos, porque este es mi macrófago, ya se los está comiendo, ya se está comiendo aquí a los honguitos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues hay una unión y entonces ya lo que hace es terminar de restringir el crecimiento y empieza la digestión del hongo. Es una manera bastante peculiar de defendernos. Ahora nos pasamos un poco con algo que se llama adherencia. La adherencia yo la voy a conocer más porque va a ser un factor de virulencia de las partes micóticas. Varias especies micóticas, sobre todo lo que son las levaduras, son capaces de colonizar superficies mucosas. ¿Cuáles serían esas superficies mucosas? Muy específicamente del tubo digestivo y del aparato reproductor femenino. Acuérdense que en la parte, las mucosas siempre van a estar muy bien protegidas porque es donde más podemos tener algún tipo de infección, no solamente por hongos. Es más fácil que entre por ahí cualquier otro tipo de microorganismo. Para esto, la adherencia es un factor de virulencia porque
generalmente va a ser necesaria la adhesina de la superficie de este hongo para poderse adherir a las células epiteliales. Y entonces generalmente van a formar ahí algo que se llama manoproteínas, que es precisamente una adhesina y una fibronectina, que es un receptor. Y de esta manera, ¿qué hacen? Se adhieren en la mucosa. Entonces ahí eso les confiere bastante propiedad. Ahora, si nosotros observamos en esta otra imagen, esta está bastante dramática, pero sí nos ayuda a entender lo importante que pueden llegar a ser los hongos en cuanto a infecciones, porque vemos cómo pueden atravesar. Esa pregunta me la hizo la doctora hace unos minutos, me dijo, ¿y cómo pueden atravesar? Entonces puede ser que ingresen por tracto de mucosa, pero puede ser que haya una lesión dentro de este epitelio, y entonces imagínense, atraviesan la barrera superficial. Entonces pueden llegar a atravesar piel, pueden llegar a atravesar mucosa, pueden llegar a atravesar epitelio respiratorio. Y si llegan a epitelio respiratorio, pues sería una parte importante para que un patógeno tenga éxito, una vez que llegue a atravesar cualquiera de esas barreras. Entonces los hongos que llegan a infectar al pulmón, aquí lo que estamos viendo en esta imagen es un segmento de un pulmón. Entonces se encuentra precisamente que las paredes están engrosadas y todo esto oscuro que estamos señalando aquí, toda esta parte, toda esta oscuridad que ustedes ven aquí, no es más que tejido necrótico. Todo eso ya está necrosado, ya son células muertas. Toda esta parte necrótica, esta negra de aquí, esta de aquí. Lo que vemos como en un color más grisecito, que se puede decir que es esto de acá que es un poquitito más gris, sería bronquiectasias, o sea que apenas está terminando de necrosar el tejido. Y entonces esto, adivinen quién lo ocasionó. Pues precisamente el hongo aspergillus. Y entonces aquí tenemos el aspergilo. Esto sería como ya su nombre clínico, pero precisamente lo hace el aspergillus. Son lo suficientemente potentes para dañar así de feo la superficie. Entonces yo creo que ahí ya va a cambiar su percepción en cuanto a que sabemos que probablemente no me pase nada si consumo algún tipo de hongo, pero será mejor tirarlo. Entonces sí puede ser que hay muchas personas que lo consumen y nunca les llega a pasar nada, pero créanme, tenganle miedo a los hongos. Entonces para que no los vean tan nobles como parecen, porque miren todas las lesiones que llegan a causar. Aquí ya tengo las lesiones, pero pues va a ser más ya desde un corte histológico, donde yo voy a poder observar la presencia de necrosis, que sería esta parte de aquí se alcanza a ver un poquitito. Todo eso es en los tejidos de pacientes. Continuamos con la invasión, o sea, lo que vimos aquí de manera macroscópica, todo esto que vimos aquí lo estamos viendo desde el corte histológico. Y justamente lo hace el aspergillus, que sugiere ese efecto tóxico. Y pues, por ejemplo, van a tener exotoxinas. Las exotoxinas también son de manera clásica estas partes de factores de virulencia que pueden llegar a ser liberados. Hay algo importante que vamos a ver más adelante. Nada más la voy a retomar como concepto para entender lo demás. ¿Qué es la respuesta inmunitaria adaptativa? Entonces, ¿cuál es esta? Nosotros vamos a tener una respuesta inmunitaria previa, que son las barreras, la piel, las mucosas, las lágrimas, etc. Y vamos a tener una respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, la mayor parte de los hongos van a ser incapaces de producir una infección, incluso leve en individuos con buena respuesta inmunitaria, que es lo que dijimos. Mi respuesta inmunitaria en teoría debe ser buena, pero bueno, lo vimos mucho ahorita con esta pandemia. Había personas que se veían muy sanas y tuvieron complicaciones. Y había personas que quizás se veían que iban a tener más complicaciones y resultaron bastante bien en esos cuadros clínicos. Entonces, caras vemos, sistemas inmunitarios no sabemos, para que ustedes también nunca se confíen. Generalmente estas enfermedades mitocóticas van a ser progresivas, entonces van a ocurrir en personas con inmunodepresión. Eso es lo que pasa de manera teórica. Entonces, todas esas enfermedades se asocian con deficiencias, sobre todo en la inmunidad mediadas por linfocitos T y por neutrófilos. ¿Por qué? Porque es lo que vimos aquí. Necesito yo la liberación de citocinas.
precisamente para verificar la restricción del crecimiento y la digestión de los hongos. Ahí estamos. Y aquí tenemos una imagen de cómo puede ingresar el hongo. Una vez que ingrese a epitelio pulmonar, pues obviamente se puede desarrollar. Y entonces voy a tener todos los daños que pudimos observar de manera macroscópica y microscópica. Yo puedo tener algunos estudios que me pueden llevar a considerar la parte de un examen directo. Entonces, los hongos a menudo muestran esas características morfológicas. Y, por ejemplo, puedo tener ahí un examen microscópico que va a ser directo de la pus o del líquido o del tejido infectado. Y este sería el método más simple, que va a consistir en saber si es un hongo o no, porque me va a mostrar una solución. ¿De qué es la solución que yo necesito colocar? Hidróxido de potasio. Con hidróxido de potasio al 10%, la voy a colocar con un cubreobjetos y entonces el hidróxido de potasio al 10%, aquí está la preparación y esta es la muestra obtenida. Por ejemplo, esta muestra es obtenida de la parte del cuero cabelludo de una probable tiña, la cual nada más se hace el raspado, obtengo la muestra del cuero cabelludo, agrego mi preparación de hidróxido de potasio y al 10%, acuérdense, al 10%, y entonces lo observo. ¿Qué es lo que voy a ver? Bueno, pues aquí estoy viendo yo cómo está desarrollándose el hongo, miren. Todo esto sería la parte del hongo. Entonces ya con el microscopio aumentado, yo puedo ver que está tratándose de un hongo, reafirmo la parte de mi diagnóstico de tiña y al fin puedo llevar un diagnóstico y un tratamiento. Aquí también tengo estas, miren qué bonitas se ven. Ahí puedo ver completamente cómo está el hongo precisamente para confirmar mi diagnóstico. A todo esto se le maneja como estudios histopatológicos, son generalmente tomas de biopsia, puede ser de tejido, puede ser de la relación del microorganismo, puedo raspar cabello, puedo tomar un poco de uña, pero todo esto se puede observar. Entonces, yo lo que hago es teñirlos, ya vimos el primero que es el hidróxido de potasio, y aquí vamos a tener otros métodos como son la hematoxilina y la eosina, que son los que más se van a utilizar en estos laboratorios. Entonces aquí tengo la hematoxilina con iosina, que es precisamente este color, este bonito color que me está mostrando, y aquí veo bien todas las formaciones. Aquí tengo un aspergillus pulmonar, así ya llegó hasta pulmón. Y también este Cryptococcus en hilo pulmonar también llegó hasta pulmón. Entonces ya ahí es donde yo las puedo teñir. Aquí tengo otras imágenes. Esta sería de una cándida. Esta es una invasión diseminada por el glomérulo renal. O sea, la cándida puede llegar hasta glomérulo. Pues por eso les digo, lo más importante es que la micosis no pase de la superficie de manera subcutánea. Si llega ya sistémica, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Igual, aquí se ven unas hifas tabicadas que se tiñen en color negro, serían estas. De aquí. Son varias imágenes. Aquí tengo algunas imágenes de cultivo. Generalmente, ahorita que vamos a comenzar ya, mira, aquí tengo una colonia de levaduras. ¿Vieron cómo se ve? Pero aquí tengo una colonia de hongos filamentosos. Generalmente voy a observar esta parte circular. Las micosis casi siempre van a ser circulares. También aquí. Miren lo circular que se ve. Observen esta parte, porque ahorita lo vamos a ver en clínica. Entonces, todo esto se puede medir. Lo que sí es de que son mucho más tardados que las bacterias, porque estamos hablando de que estos los voy a poder desarrollar de semanas, inclusive meses, y las bacterias no, las bacterias las puedo desarrollar hasta en días. Aquí también quiero que observen estas imágenes. Son muy parecidas a las imágenes que vamos a ver ahorita en clínica, como esa parte circular y como una corona radiada. Esto no se los voy a preguntar tanto. Aquí, pasamos a esto. Micosis humanas, que es donde ya me interesa, que es la parte clínica. Dentro de estas micosis humanas ya habíamos visto la clasificación.
Entonces, los hongos patógenos menos invasores que yo voy a tener van a ser los dermatofitos. Los dermatofitos se van a quedar precisamente en esta categoría de hongo superficial, que se encuentra adaptado precisamente a las capas externas queratinizadas de la piel. Entonces, ahí va a estar mi honguito superficial. Los hongos subcutáneos van a ir un paso más allá. Y entonces voy a comenzar con los dermatofitos. Todo esto va a ser en la parte superficial. Este cuadro es tomado del mismo artículo, por si lo quieren buscar. Y sobre todo nos habla de los tipos de dermatofitos que tenemos y la enfermedad. La mayoría, para que sea más rápido que se lo graben y no tengan tanta duda en el momento de estudiar, la mayoría de los dermatofitos me van a causar tiña. Eso va a ser como bastante común y van a entrar en, ¿cuál dije? Micosis superficiales. Entonces comenzamos con estos dermatofitos. Son infecciones que van a ser de tipo superficial. Como les dije, podíamos clasificarlos a los dermatofitos con micosis superficiales porque van a ser infecciones que solamente van a quedar en la capa queratinizada de la piel. También van a quedar en capa queratinizada del cabello, o sea, donde ataquen los anexos de la piel, pero solamente en capa queratinizada. No son destructivas para nada, pero lo que sí es que van a revestir importancia desde el punto de vista estético, porque obviamente yo no quiero que vean que mi piel tiene tiña, que mi cabello tiene tiña. Entonces, esto va a ser un punto de vista muy estético. Yo no puedo andar por la vida considerando que tenga algún tipo de tiña. Entonces, la infección clínica que va a ser mucho van a ser todos estos tipos de tiña y dependiendo de su presentación, yo las puedo clasificar por cuadros clínicos. Por ejemplo, voy a tener pityriasis vesicolor, perdón, puedo tener tiña de la cabeza, puedo tener tiña del pie. Son generalmente adaptados a los tejidos no vivos queratinizados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que me van a atacar uñas, pelo y estrato córneo de la piel. Entonces, el origen de la infección puede ser tanto de humano a humano, de animal a humano o de suelo a humano. Entonces, son las maneras en las que yo me puedo contagiar. Y vamos a comenzar con la primera. Quiero que observen, ¿recuerdan cómo se veía el cultivo? Que les dije, observen bien. Porque, ¿qué figura? ¿Cómo la podrían describir? La voy a poder ver como redondeada, circular, que va a ir del centro a la periferia, con bordes bien definidos. Si se dan cuenta, pareciera mucho a las que estuvimos viendo ahorita en las imágenes de cultivo. Y créense mucho con estas imágenes. Siempre que les llegue un paciente con lesiones así, pueden preguntar cuánto tiempo lleva. Si la lesión es relativamente sudaguda, casi tirándole a crónica, puedo estar yo pensando en un hongo, sin necesidad de hacer el análisis histoquímico. Son lesiones que quedan como muy grabadas en ustedes para que puedan relacionarlas. ¿Cómo describo yo la tiña? Les dije circular, borde bien definido. Las veo como lesiones anulares. Aquí están. Esta es 1, 2, 3. Son ocasionadas por el borde del avance, porque van a ir como de aquí y se van a ir haciendo un poco más grandes. El paciente generalmente les va a referir que comienza con una, empieza con el prurito, obviamente se rasca con las uñas y con las uñas va abriendo más piel, al final se termina infectando cada vez más. Pero espero nunca se les olvide esta parte de la tiña. Ahora, en cuanto a esto, pues voy a tener 3 tipos de dermatofitos importantes, que serían el epidomorfito, el microsporum y el tricofito. Estos van a precisar algunos días y semanas para poderse crecer. Entonces, si el paciente llega con una lesión muy parecida a esta y les dice que les acaba de salir, que de la noche a la mañana le salió, no le crean, porque necesita tiempo para desarrollarse. ¿Qué fue lo que dijimos? Los hongos necesitan tiempo para desarrollarse. No se desarrollan tan rápido, entonces voy a estar hablando de que tiene que decirme que ya pasaron días, inclusive que pudieron haber pasado más de semanas, para poder considerarlo como un hongo.
También los dermatofitos de importancia médica se van a seguir identificando y entonces pues obviamente van a crecer mejor a 25 grados centígrados. Aquí es donde tenemos los 3 géneros que pueden causar los dermatofitos. De nuevo volvemos a tener los 3 géneros. Aquí tenemos el tricofito, que es este, que nosotros podemos ver aquí. Tenemos el microsporum, que es este precisamente. Y tenemos el epidermofito. Son los 3 géneros de dermatofitos que me pueden causar. Aquí tenemos unas imágenes. Estas son imágenes por dermatofitos. Entonces, todas estas imágenes por dermatofitos van a ser erupciones de progresión lenta de la piel y de esta piel y anexos cutáneos. Entonces, ¿qué pueden ser? Pueden ser de aspecto desagradable, porque pues obviamente imagínense tener esta parte en cuero cabelludo, esta parte sería en región de mentón. Entonces, sí van a ver un poco drásticas, pero curiosamente no van a doler, no son dolorosas y tampoco puedo decir que me pongan en riesgo mi vida. ¿Qué manifestaciones clínicas voy a ver? Bueno, dependiendo de la naturaleza de la parte inflamatoria, pueden incluir desde eritema, que es esa parte de enrojecimiento, induración, también esa parte como dura de la piel, el famoso prurito, que no es más que la comezón, y la descamación, porque se van a estar cayendo las capas de la piel. La más frecuente que nosotros vamos a poder observar es la tiña que va a tener la forma anular. Si se dan cuenta, aquí también hay bordes bien definidos, aquí también hay bordes bien definidos, pero me voy a regresar tantito acá. Esta lesión anular, esta va a ser típica de dermatofitos, justamente esta lesión anular. Okay. ¿Qué tanta epidemiología tenemos? Acuérdense cómo dijimos que nos podemos contagiar humano a humano, animal a humano o simplemente tierra a humano. Entonces, la transmisión, esto es importante. La transmisión de persona a persona requiere contacto. Que yo tenga un contacto muy estrecho con el individuo o que tenga un contacto muy cercano con el animal infectado. De esta manera yo voy a tener que los dermatofitos van a tener baja inefectividad y virulencia porque necesito como un contacto muy cercano para que se pueda llevar a cabo. La transmisión va a tener lugar generalmente en familias que llegan a compartir la misma regadera del baño, que puedan llegar a compartir los mismos zapatos, que puedan llegar a compartir los mismos productos de higiene personal. Pero también va a haber situaciones que lleguen a conducirlo, que sea mucho más fácil el contagio. Dentro de estos van a ser, por ejemplo, peluquerías y vestidores. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, todos los que van al gimnasio en ocasiones se bañan, llevan su toalla, etcétera. Pero hay mucho riesgo de que se puedan contagiar de una micosis por dermatofitos, es decir, una micosis cutánea. Si nosotros decimos esto, pues que es lo ideal, llevar todo completamente nuestros productos, verificar que la regadera y todo se encuentre limpio y podemos utilizar algún profiláctico como antimicótico. Pero generalmente todos los vestidores están llenos de micosis. Y para todos los que les gusta mucho ir a la peluquería, hacerse uñas, que les gusta pedicure, manicure, pues es donde más se pueden llegar a contagiar, porque pudiéramos decir que nuestra estética es la mejor del mundo y que no está infectado ningún instrumento, pero no sabemos si lo infectaron, si lo desinfectaron, si utilizaron el horno, si lo lavaron con solución para desinfectar. Entonces nunca sabemos eso. Si se llega a lesionar la piel, van a tener un problema porque pudieran llegar a meterse cualquiera. Y de esa manera es donde, por ejemplo, las onicomicosis son muy frecuentes. Bueno, ya casi terminamos, nos faltan poquitas.
Son las 11. Les voy a dar 5 minutitos, doctores, para que no se vayan a dormir. Sigamos poniendo mucha atención. 5 minutos para que se tomen un break, agua, vayan al sanitario, etcétera. Bien, continuamos. Ya les voy dando pausas para que no se me aburran, doctores. Esta patogenia que estamos diciendo que son lesiones cutáneas, que son dermatofitos, que son micosis superficiales. Entonces, ¿cuándo entran? Cuando nosotros entramos en contacto, puede ser que esté en la peluquería, en las duchas de gimnasio, en las duchas de piscina, en un parque acuático, en vestidores, pero siempre y cuando yo pueda tener una laceración y obviamente tenga algún tipo de sistema inmunodeprimido, probablemente. Pero en estas formas pueden permanecer de manera infecciosas.
durante meses en el ambiente. Eso también es importante, por eso tengo que desinfectar las cosas, porque pudiera ser que en la superficie se encuentre la infección. Una vez que el microorganismo llega a penetrar, o sea, que llega a abrir mi piel, entonces va a entrar directamente a algo que yo conozco como estrato córneo. Creo que están llevando piel y anexos, para que por ahí también verifiquen toda esta parte de micosis, puedan tener un mejor diagnóstico en piel y anexos. Entonces pueden proliferar en las capas que van a ser queratinizadas. El resultado final que yo voy a llegar a tener va a ser la invasión. Entonces, por ejemplo, si llega a entrar al cabello, voy a tener una invasión en el cabello que me va a producir una tiña bastante fuerte. Si llegan a entrar a la parte unguial, pues obviamente pueden llegar a causar una reacción. Generalmente a esta reacción se le va a conocer como hiperkeratosis. ¿Qué queremos decir con hiperkeratosis? Que obviamente la uña va a desarrollar un crecimiento. Si nunca han visto una onicomicosis, pueden buscar como imágenes en internet y van a ver cómo la uña se ve engrosada, como si estuviera creciendo mucho más, pues se llama hiperkeratosis. Al final la va a deformar y puede inclusive causar el desprendimiento de la uña. Obviamente ya esto sería en casos más extremos, pero generalmente es lo que sucede. Va a haber enfermedad en diversos sitios. De esta manera, por eso se va a conocer como tiña. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la infección en el cabello, va a ser una tiña de cabello o una tiña de pelo. Si tengo infección en la uña, pues va a ser una tiña ungueal. Las infecciones generalmente en el cabello van a producirme a mí mucho eritema. Cuando yo explore el cabello de mi paciente, lo voy a ver como muy rojo. Y pues obviamente va a ser alrededor de todo lo que es el tallo del cabello. Esto va a empezar a progresar. El hecho de que yo comience con esta tiña me va a producir, en el momento en el que progrese, descamación del cuero cabelludo. Entonces se va a ver como que se está removiendo el cuero cabelludo, pero con un enrojecimiento. También puedo observar cómo son cambios de coloración. Y por último, yo voy a poder terminar quebrando el cabello. O sea, si yo hago una prueba de esas que estiran el cabello, como para ver si está muy dañado o no, se puede llegar a quebrar. Entonces todo esto pues me puede producir bastantes problemas, que es la famosa tiña del cabello. Este tipo de tiña se puede llevar a cabo por diseminación de folículos. Entonces todo va a entrar ahí como por el folículo y es donde se lleva a cabo. Denme un minuto. Una disculpa, es que entró una llamada. Bueno, estábamos comentando justamente de la diseminación de los folículos. Entonces, estos van a progresar. Lo mismo que estábamos viendo en la tiña de la imagen, que tiene ese patrón como en círculo, que lo vimos en los cultivos, también van a tener un patrón anular. Entonces, el problema es de que les va a causar mucho prurito. El paciente va a comenzar a rascarse. En ocasiones puede dejar puntos negros en el sitio donde se carece de cabello, porque si la infección llega al folículo, si la infección llega a alcanzar el folículo, acuérdense que del folículo es donde va a estar naciendo el cabello. Si llega a alcanzar el folículo,
se va a caer el cabello. Toda esa parte donde esté la tiña no va a haber pelo. Y entonces se va a ver enrojecido con el patrón anular que estamos viendo. Y pues obviamente vamos a tener una infección de todos estos cabellos y va a ser una pérdida general por el mismo rascado que va a producir el paciente. Otra forma importante de infección que se manifiesta va a ser la descamación, porque se va a ver como si se estuviera descamando todo el cuero cabelludo y en ocasiones va a formar espacios interdigitales. Estos pues se van a conocer en el caso de la tiña del pie como pie de atleta. Si ustedes van a ver, se van a ver como huequitos o se va a ver como una lesión roja donde al paciente le va a doler mucho. La humedad y toda esta parte que se va a producir por maceración de la piel va a proporcionar todo ese modo de entrada para que se vaya diseminando mucho más la infección. Entonces vamos a ponerles unas imágenes para que nunca se les vaya a olvidar. Aquí justamente, miren, vean cómo se quedó. No hay cabello. Esta es una región anular, como el circulito que les digo, que es muy propio, si lo observan. Círculo, círculo, círculo. Estos son los puntos negros que llegan a quedar después de que se cae. Esta parte, si el folículo quedó completamente dañado, va a ser muy difícil que se recupere. Por eso es importante no dejar avanzar la enfermedad, para que así la persona pues pueda llegar a recuperarse y no quede absolutamente ninguna secuela de que esta tuvo tiña del cuero cabelludo. Si nosotros hiciéramos un acercamiento, vamos a poder utilizar, por ejemplo, los dermatólogos llegan a tener en su consultorio, ustedes la pueden comprar, no hay ningún problema, pero a veces es difícil de localizar o a veces no tenemos como tantos casos en la consulta que nos puedan llevar a comprar esta lámpara de luz, pero es simplemente una lámpara de luz ultravioleta. Esta lámpara de luz ultravioleta se conoce como lámpara de Wood. Entonces no es más que luz ultravioleta, pero revela aquí, todos estos son los fragmentos pilosos, si los logran observar aquí. ¿Por qué? Porque se ven fluorescentes. Entonces de esta manera yo estoy rectificando mi diagnóstico. Prácticamente yo puedo hacer un diagnóstico con solo verlo, que es la parte clínica. Aquí en esta parte podemos ver las mismas lesiones, miren, son lesiones circulares, aquí también las tiene. Busquen en pliegue, a los hongos les encantan los pliegues, pueden buscar en el pliegue de aquí, en el pliegue de acá, seguramente debe tener lesiones, pero vean cómo se va diseminando. Esta ya parte de descamación, todo esto ya es descamación, todo lo rojo por prurito, todos son lesiones provocadas por hongos. Entonces de esa manera, pues ya podemos verlos. ¿Cómo yo hago mi diagnóstico? ¿De qué manera puedo decir que tengo un diagnóstico? Bueno, va a ser muy simple. Puedo primero guiarme por la clínica. Yo les sugiero siempre que se vayan a la parte clínica. El paso más importante
No, una disculpa, es que de verdad están entrando con muchas llamadas y son números desconocidos. Generalmente no contesto. Ok, ¿qué les dije? Primero es la parte clínica. O sea, de hecho, me regreso a esta diapo para retomar la idea. Yo puedo dar el diagnóstico solamente con ver esto. Así de simple. Pero, bueno, puedo corroborarlo. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Porque no siempre van a poder hacer el cultivo. El cultivo microbiológico sería la parte ideal, pero no siempre lo van a poder hacer. Entonces, por favor, quédense mucho con la parte clínica. Por eso les estoy poniendo varias imágenes. Paso a la siguiente. ¿Qué más voy a hacer? La revisión. Detecto que obviamente la clínica me dice que es un hongo y entonces yo puedo realizar una preparación por medio de lo que estuvimos viendo, que es el hidróxido de potasio. Entonces también puedo ocupar fluoruro de calcio blanco, pero va a ser más popular que yo ocupe hidróxido de potasio. Generalmente no lo van a tener como que en su consultorio, pero bueno, sí se les sugiere que lo realicen. Entonces, obtengo lo que es el raspado del borde de la lesión, yo voy a raspar para obtener mi muestra y entonces voy a tener, por ejemplo, en el caso de que fuera una tiña de cuero cabelludo, puedo también tener los cabellos que van a estar ahí como infectados. Yo si los veo al microscopio, estos tipos de cabellos infectados, voy a poder inclusive verlo con el microscopio que me va a revelar lo que son hifas y artroconidias. Ahí se van a ver cómo el hongo está creciendo justamente en ese tallo del cabello. O sea, ese tallo de cabello microscópico, al microscopio lo voy a ver cómo lo están invadiendo. Aparte voy a tener algunas variantes. Estas variantes van a ser de dermatofitos que van a presentar fluorescencia y que pues yo pueda poder facilitar mediante una lámpara de luz, lo que estuvimos viendo en la otra imagen, que es la lámpara de Watt. Entonces prácticamente ese sería el diagnóstico. ¿Qué tratamiento? Generalmente, si yo tengo mi sistema inmune bueno, va a remitir solo. O sea, puede ser que me contagie un poco, pero bueno, mis macrófagos, mis linfocitos T van a estar ahí interviniendo. Las que no ceden de manera espontánea, entonces ya es cuando ya van a tener como la presentación clínica más avanzada, que es la que estuvimos viendo, y entonces se pueden tratar con terbinafina. Esto de terminafina es un compuesto azólico tópico, pero también yo los puedo manejar con los antimicóticos clásicos. ¿Cuáles serían los antimicóticos clásicos? Por ejemplo, voy a tener miconazol, ketoconazol, itraconazol, casi todos estos me van a ayudar bastante y estos los puedo comprar en venta libre de la farmacia. Los antimicóticos ni siquiera requieren receta médica. Entonces, las infecciones, por ejemplo, del lechungual, que son cutáneas más extensas, requieren tratamiento sistémico. Yo siempre he dicho, por ejemplo, en el caso de una onicomicosis, tienen que darle, perdón, tienen que darle tratamiento tópico y también le tienen que dar tratamiento sistémico. El que más ocupamos para el tratamiento sistémico es el itraconazol, ese de aquí. El itraconazol viene en tabletas, 100 miligramos. Entonces le pueden dar la toma al paciente de 1 al día por tantos días. Generalmente se da un mes. Se cita al mes para valoración. Se valora si lo puedo dejar otro mes. En dado caso que lo pueda dejar otro mes, también yo les recomiendo que continúen con la parte tópica y que dejen algún tipo de vitaminas al paciente, algún suplemento alimenticio. Eso nada más sería como profilaxis. Y bueno, el tratamiento debe continuarse por semanas o meses, porque, por ejemplo, en el caso de onicomicosis, si ustedes buscan la guía de práctica clínica, nos indica iniciar un mes de tratamiento, todo un mes, verificar al paciente, puedo repetir el tratamiento el segundo mes y en dado caso puedo dar hasta un tercer mes, pero ahí ya es cuestión de valoración. Por acuérdense que la ingesta continua del medicamento también puede llegar a ocasionar otros problemas en cuanto a secuelas farmacológicas. Entonces, bueno, sería esa parte. Vamos de manera rápida con otras micosis superficiales. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros observamos, vimos algunas tiñas, pero dentro de las tiñas puede haber algunas características. Entonces vamos a ver una que se llama tiña vesicolor.
¿Por qué se llama así? Esta va a ser un poco más endémica, porque se va a dar en climas tropicales y un poco templados. ¿Cuál es la característica? Voy a tener una hipopigmentación. ¿Qué significa hipopigmentación? Que las lesiones se van a ver un poco más blancas, porque mi piel va a tener menos melanina. Entonces es una hipopigmentación. O bien puede tener una hiperpigmentación. ¿Qué quiere decir una hiperpigmentación? Que mi piel se va a ver mucho más oscura. Entonces puedo tener tanto hipo como hiperpigmentación, que van a estar asociadas con la induración y la descamación. Las lesiones se van a encontrar sobre todo en tronco, en brazos con coloraciones que van desde que van a ser como rositas, amarillentas, como si estuviera un poco pálido el paciente, donde adquieren su nombre, por eso se llama vesicolor, porque pues si se dan cuenta me puede dar como color rosita, color blanco, hiperpigmentado, hipopigmentado, amarillento. Y esto se da por este género, la malacesia. La malacesia es un género muy común y es justamente el que causa la pitiriasis vesicolar. Entonces, este microorganismo puede observarse en lo que son muestras de raspado cutáneo, como en grupos celulares. La siguiente imagen les va a mostrar precisamente esta tiña. ¿Ya la vieron? ¿Vieron cómo están las lesiones? Hipopigmentación, hiperpigmentación. Aquí lo puedo ver un poquitito rosita. Aquí lo puedo ver un poquito amarillento, pero bueno, es más, se ve más la hipo y la hiperpigmentación. Pero ya, ¿y dónde dijimos que era mucho en tronco? Entonces, este es un claro ejemplo de tiña vesicular. Voy a dejar un minuto la imagen para que la puedan analizar bien. Sé que ya la analizaron y que ya nunca se les va a olvidar. Siempre que vean tiña vesicolor van a saber diagnosticarlo. Esta es otra especie de tiña. Esta tiene su nombre precisamente por la manifestación clínica. Es una tiña negra, igual que la tiña vesicolor tropical, pero va a ser más, a diferencia de la vesicolor que tenían las partes un poco rosadas, un poco amarillentas, unas hipopigmentadas, otras hiperpigmentadas. En el caso de la tiña negra, van a ser lesiones maculares, pero aquí sí van a ser muy precisas. Si ustedes las observan, se van a ver como pardas negruzcas. Entonces ya las estoy viendo, miren, pardas negruzcas y pueden ser desde la palma de la mano o en la planta de los pies. Aquí las podemos observar en palma. Esas van a ser causantes por el hongo Ortaea wernicki. Este es un hongo con un pigmento negruzco y se encuentra generalmente en la tierra. Entonces, si yo llego a hacer un frotis de esta lesión, miren cómo la voy a ver. Como un hongo que me está dando esa pigmentación. De ahí su nombre de tiña negra. Entonces, todo esto lo voy a poder observar en el microscopio, presentación clínica. Voy a tener otras manifestaciones. Hay una infección que se llama piedra. Esta infección que se llama piedra es una infección del cabello que se va a estar manifestando en nódulos más negros, que yo voy a considerar como nódulos negruzcos o también blanquecinos. Entonces, estos van a estar adheridos ¿a dónde? Al tallo del cabello. Yo voy a tener justamente de la piedra, dependiendo del color que se está agregando, si es un nódulo negruzco o si es un nódulo blanquecino, la voy a llamar como piedra blanca o como piedra negra. Si ustedes ven, es causada precisamente
En el caso de la blanca, por Trichosporum cutáneum. Y se inserta en el cuero cabelludo. Miren aquí esta imagen. La verdad, bastante gráfica, bastante bonita. Vean. Justamente les dejo un ratote la imagen, para que puedan observarlo. ¿Vieron cómo tienen esas formitas? Todas estas como yemas que están adheridos al cabello. Esa es la famosa piedra blanca. ¿Qué pasa con la piedra negra? Bueno, aquí tenemos cómo está. Este es el tallo del cabello y cómo está adherido. Y eso se le llama piedra negra. Aquí tengo otra imagen de la piedra negra. Miren, esta es la imagen microscópica. Este es mi tallo del cabello y aquí tengo mi piedra negra. La vamos a dejar un ratito para que la puedan observar bien. Ok, sé que ya las observaron. Miren cómo se ve toda la ramificación. La verdad, muy bonita imagen. Aquí ya voy a pasar a los hongos subcutáneos. Con esta parte de las tiñas terminaríamos las micosis superficiales. Ya, ahí cerramos micosis superficiales. Vamos a hongos subcutáneos, o también dicho de otra manera, micosis subcutáneas. Las enfermedades que pueden causar incluyen esporotricosis. Entonces puedo tener esporotricosis, cromoblastomicosis y micetoma. Esas serían las que pueden provocar estos hongos subcutáneos. Solo lo que sería la esporotricosis tiene un agente causal único. ¿Cuál es el que habíamos visto en diversas tablas? El Sporitus Schenki. Ese sería el que habíamos visto en las tablas de esta parte de las micosis subcutáneas. Lo que sería el cromoblastomicosis o el micetoma van a ser síndromes clínicos con múltiples causas de origen, pero bueno, el más popular sería este. Déjenme ver qué me dice su compañera en el chat. Muchas gracias, Leslie. Bueno, vamos a estar pendientes de María José. Nos pasamos a el Sporitis Schenki. Entonces, que es un hongo dimórfico, porque se puede hacer levadura, se puede hacer moho, más o menos va a tener cultivo a la misma temperatura que nuestro organismo, y las hifas son delgadas y tabicadas. Entonces, esta sería como sus propiedades. Miren, quiero que observen cómo se ve. Esta imagen, la verdad, es bastante buena. Se observa muy, muy claro la lesión. Es un evento típico de una lesión por punción. Entonces, aquí empezó con una espina. Ahí la espina o la astilla penetra la piel y entra este agente patógeno, que precisamente es este hongo. Entonces, va a iniciar un proceso inflamatorio, pero curiosamente va a ir lento. Lo que sí, ¿cómo lo puedo identificar de los otros hongos? Fíjense, aquí está la clave. Va a ser un proceso inflamatorio, ya quedó claro, pero también otros patógenos o otras etiologías me pueden causar un proceso infeccioso. Lo que sí es de que va a seguir un trayecto de los vasos linfáticos. Entonces, esta es la clave para poder dar con su diagnóstico. Sigue el trayecto de los vasos linfáticos. Desde el origen, donde fue la parte de el traumatismo, en este caso, es parte donde se abre la piel, que es el traumatismo, va a iniciar desde ahí.
Y entonces, hasta que se llega a producir una úlcera superficial, que es la que ustedes están viendo en esta imagen. Estas son úlceras superficiales. Rara vez el microorganismo invade tejidos más profundos, se queda solamente de manera subcutánea. Ya casi terminamos, vamos en la 76 de 99. En dado caso de que no termine, vemos cómo nos organizamos mañana para el laboratorio. Nada más, por eso les digo. ¿Qué manifestaciones clínicas tengo? Bueno, todas estas lesiones cutáneas pueden ser como pápulas indoloras que se desarrollan hasta semanas o meses después de que yo llegué a cortarme o de que yo llegué a tener este agente patógeno en mi piel. Su localización por lo común se explica de acuerdo con la exposición ocupacional. O sea, acuérdense que, por ejemplo, me regreso a la otra diapo. Inclusive se encuentra en el lecho del musgo, de la tierra, incluso en tierra para macetas. Entonces es muy común que algunas profesiones sean más propensas a estos tipos de hongo. ¿Por qué? Solamente por el hecho de la profesión. Aquí voy a tener una localización un poco más común de acuerdo a las exposiciones ocupacionales. Entonces aquí, por ejemplo, puedo ver que es una mano. Probablemente el señor haya sido jardinero, haya tenido algún problema, se haya cortado y entonces haya adquirido este hongo. Las pápulas van a ir aumentando. También va a aumentar el tamaño, pero con una lentitud. Y finalmente van a sufrir una ulceración. Entonces de esa manera van a dejar una úlcera. Podemos observar esta de aquí. Una vez que se presenta la ulceración, las lesiones suelen tornarse un poco más crónicas hasta que lleguen con el tratamiento, le comiencen su parte sistémica y pues bueno, se pueda recuperar mi paciente. Vamos con esta otra, esporotricosis. Es una infección que inicia generalmente en el dedo de la mano. Se disemina hasta el brazo, lo que son lesiones satélite. ¿Por qué se llama satélite? Porque, bueno, derivan de una lesión original. En este caso, la lesión original en donde se encuentra, bueno, generalmente es en el dedo. Y en un caso más avanzado se inicia con la inoculación en el pie. Eso sería un caso un poco más avanzado. ¿Qué diagnóstico puedo hacer? Voy a tener un examen microscópico directo y entonces suele darme resultados. Pero yo que me voy a guiar, acuérdense, siempre presentación clínica. Siguiente elemento, bueno, un examen histopatológico. Entonces tengo que detectar porque es una lesión satélite. ¿Dónde está el cuerpo asteroide que suele sugerir la enfermedad? Tengo que buscarlo. El tejido definitivo depende del cultivo. De esta manera yo puedo llegar a tener inclusive pus o tejidos infectados, pero siempre tengo que localizarlos. ¿Qué tratamiento voy a dar? Voy a estar manejando muchísimo estos antimicóticos. Mucho ojo, yo no les voy a preguntar antimicóticos, porque esto no es farma. Yo qué les voy a preguntar? Les voy a preguntar presentaciones clínicas de los hongos, propiedades de reproducción, etcétera. Pero generalmente, si se dan cuenta, se maneja mucho el itraconazol y la terbinafina. Continuamos con los clomoblastomicosis, que es una enfermedad tropical causada por múltiples especies de hongos que van a ser saprófitos. Esto no los habíamos visto, pero van a ocurrir típicamente en pie o pierna. Entonces aparecen como pápulas que van a estar evolucionando hacia el exterior, todo esto como un tipo de verruga, pero van a tener una característica muy común. No va a ser una verruga normal, va a ser una verruga con mucha descamación. Entonces, las lesiones se llegan a comparar, inclusive por la gran descamación, se les llama cabeza de coliflor.
Ahorita les voy a poner una imagen donde no creo que se les vuelva a olvidar el cromoblastomicosis, porque precisamente es muy típico. O sea, esto se escribe mucho, cabeza de clorifluor. Casi todas las infecciones ocurren en individuos que trabajan descalzos, o sea, aquellas personas que no quieren usar zapatos, que no quieren usar botas y que están en contacto con tierra que puede estar infectada. Para demostrar la presencia, primero voy a usar clínica, siempre les voy a decir eso. Primero la clínica, pero también puedo ocupar la presencia de hifas tabicadas, que van a estar ramificadas en la preparación de lo que sería el hidróxido de potasio. Y pues obviamente puedo dar flucitocina o itraconazol. El itraconazol es como muy noble, pero les voy a dejar la imagen. Miren. ¿Vieron cómo parecen cabezas de coliflor? 2 minutitos para que la analicen y no se les olvide. Doctora, ¿y cómo en cuánto tiempo se pone así? Meses. Bueno, más de un mes. Pero es una lesión no tratada. ¿Qué les he dicho? Si su paciente llega y les dice, se me puso así de la noche a la mañana, no le crean, los hongos generalmente tardan bastante y luego más para tener una manifestación tan propia como la de la imagen. Pero me gustó porque es justamente la representación de cabezas de coliflor o de brócoli. Entonces ahí está, bastante representativa. Vamos con el micetoma. El micetoma también va a ser un término clásico muy utilizado en las infecciones. Generalmente es igual, como lo hemos estado viendo, por traumatismo del pie. Entonces es causado por inoculación de de cualquiera que tenga algún tipo de lesión. Siempre les he dicho, nuestra piel, mientras esté sana, no le va a pasar nada. Preocúpense si está lacerada. El problema es que a veces no sabemos si tenemos una microlaceración, o sea que no se puede ver a simple vista, pero que pues es muy fácil de que la penetre alguna espora, alguna hifa, alguna levadura, alguna bacteria. El aspecto clínico es de induración masiva. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes, también me voy a tardar un poquitito en las imágenes para que las puedan ver muy bien, pero se describen como si fueran induraciones masivas que van a tener o que van a poder drenar material purulento. Esa es como la descripción así gráfica del micetoma. Induración masiva que puede llegar a drenar material purulento. Una vez que se ha establecido que se trata de un micetoma, el tratamiento es un poco difícil porque va a depender de que yo detecte de qué hongo se está tratando. Y entonces el traumatismo a los pies desnudos puede inyectar el hongo. Por eso es tan importante que no anden descalzos, doctores. Sí, cuídense mucho. Yo creo que ya con esto, por ejemplo, pueden tomar medidas, pueden inclusive, les gustan, no sé, las uñas, el pedicure, el manicure, está bien, pero pueden ustedes comprar su propio estuche y cuando lleguen con la persona que se los va a hacer, decirle, ¿me puedes trabajar con mi material? O verificar que vean ustedes que realmente se encuentra esterilizado el material. Si no, miren todas las infecciones que pueden llegar a adquirir. Y aquí están, miren cómo. Induración, que pareciera que está inflamado y que voy a tener material purulento. Vamos a dejar ahí unos minutitos la diapositiva porque me interesa que se quede muy grabada.
Muy bien, vamos a continuar. Les las dejé en 2 minutitos, nada más. Aquí vamos a tener una lesión. Las lesiones también se pueden dar en mucosa. Entonces, prácticamente estos van a ser más hongos oportunistas. Son lesiones por hongos oportunistas. Es el famoso algodoncillo. Aquí, si nosotros vemos, igual tabla sacada de artículo, muy buena. Está el microorganismo, por ejemplo, viene el Cándida, Zygomycetus, Aspergillus, Pneumocystis, que si es levadura, y la parte de infección. O sea, por ejemplo, la cándida, que es muy popular, que es la foto que estábamos viendo, puede afectar piel, me puede afectar mucosas, me puede afectar vías urinarias, o me puede dar absolutamente una manifestación diseminada de la misma enfermedad. Entonces vamos con cándida. Cándida es muy, muy popular dentro de estas infecciones oportunistas. Si se dan cuenta, adquiere su nombre precisamente Candida albicans porque la mayoría de las lesiones son blancas, cuando yo las cultivo son blancos. Entonces, estas crecen como células de levadura. Ahí nosotros estamos viendo un cultivo en la imagen. ¿Cómo las puedo describir? Van a ser redondeadas. En algunos casos pueden ser, esta es un poco más oval. Generalmente van a ser un poco más redondeadas, pero bueno, pueden ser ovales también. Y van a tener una gemación que va a ir de 4 a 6 micrómetros en casi todas las condiciones de las temperaturas. Entonces es muy difícil de la cándida porque pues las 150, imagínense, 150 especies que va a tener este género de cándida, menos del 10% son consecuencia de algún tipo de enfermedad humana. Entonces, este dato la verdad es bastante importante. ¿Qué debo de prestar atención? A la diferencia entre Candida albicans de otras especies, porque bueno, con esta parte serían la causa común de varias enfermedades. Eso es lo único que tengo que prestar atención. De ahí la Candida albicans la van a ver hasta en la sopa. Aquí nosotros estamos viendo una imagen, precisamente es también Candida albicans, pero esta diferencia de la que estábamos viendo, esto es un cultivo, entonces lo voy a ver de manera macroscópica. Y esta ya la estoy viendo más de manera microscópica y yo puedo manejarlo como el dimorfismo porque voy a tener tanto blastoconidias como hifas, o sea, o blastoconidias en las hifas. Entonces pudiera llegar inclusive a decir que es un organismo dimórfico. Va a tener tanto levaduras como hifas. También nosotros podemos observar las formas de las hifas y de las clamidoconidias, que van a tener formas un poco diferentes. Unas van a crecer más rápido en un agar y otros medios bacteriológicos como el agar sangre. El agar sangre, después de una noche de incubación, se producen colonias lisas. Esas colonias van a ser un poco más blanquecinas. Acuérdense que de ahí su nombre de Candida albicans, pero van a ser muy similares a las producidas por el Staphylococcus. El procedimiento que yo voy a ocupar para poder identificar mi cándida va a ser precisamente la parte de que la cándida tiene que tener un tubo germinal. Y entonces las cepas que lleguen a ser del tubo, que lleguen a ser negativas, pues en el túbulo germinal pueden identificarse por medios bioquímicos o también se van a poder reportar como levaduras no por Candida albicans. Entonces eso sería como su importancia. Aquí nosotros vemos cómo se está incubando precisamente la Candida albicans, que va a formar con rapidez hifas alargadas, como las estamos viendo en la imagen. Y el medio de cultivo especializado. Los medios de cultivo, acuérdense que serían ¿qué? Pues para verificar todas las propiedades y las taxonomías de la cándida. ¿Qué candidiasis voy a tener? Voy a poder obtener dos tipos de manifestaciones de candidiasis. El primer tipo de manifestaciones de candidiasis que yo voy a tener va a ser la localizada.
¿Por qué la llamo yo localizada? Porque voy a tener como muy presente en dónde va a estar. Y entonces esto me va a estar ocasionando unas lesiones que yo ya las voy como asociando un poquitito más a la parte micótica. Eso sería eritema, placas blanquecinas en pliegues cutáneos y húmedos, eritema del pañal, también lo que les dije de la dermatosis de pañal, cuando vieron las infecciones de tejido profundo, que en ocasiones son bacterias, pero se llegan a infectar de hongo. Pues por más antibiótico que le dé yo al pobre bebé con dermatosis de pañal, no lo voy a curar porque necesitaría combinar un antibiótico con un antimicótico. En este caso, los pliegues cutáneos pueden estar húmedos. A eso se le va a manejar como eritema del pañal en el caso de los bebés. Pero también le puede causar prurito, secreción, la parte blanquecina viscosa, en el caso de las vulvovaginitis. La enfermedad diseminada, que va a ser en tejidos profundos, se limita casi en individuos inmunocomprometidos, casi. Les digo, puede ser que sean individuos que no estén inmunocomprometidos, que simplemente pasaron una mala cirugía y que les gusta su nivel de hemoglobina haya caído. Pero bueno, en teoría sería más para la parte de los inmunodeprimidos. Y también tendría que ver con la neumonía difusa o por afección de las vías urinarias, que son como muy especialmente comunes. ¿Qué epidemiología tengo de la Candida albicans? Si nosotros observamos más o menos del 30 al 50% de la microbiota orofaringea, o sea, toda la microbiota que me está protegiendo, orofaringea, gastrointestinal y genital femenina, pues va a estar protegida por lo que se van a llamar factores de protección de barrera, como son la piel, las lágrimas, etc. Pero curiosamente la Candida albicans es una causa común que me va a llevar a infecciones nosocomiales. Y entonces voy a tener cepas que van a estar ahí incluidas porque pues prácticamente van a estar teniendo una infección cruzada con el paciente. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado de qué tratamiento doy porque a veces inclusive el uso indiscriminado de antibióticos me puede a mí debilitar y causar una inmunodepresión y al final, aparte de la bacteria, voy a poder tener una micosis. Sí, es muy importante considerarlo. ¿Qué patogenia puedo decir que tiene la Candida albicans? Por lo común se encuentra presente en superficies mucosas. La enfermedad implica un cambio en el microorganismo. El cambio de forma de levadura, que es muy importante porque es dimórfica, el cambio de forma que va a haber de levadura a hifas tiene una asociación fuerte, sobre todo con ¿qué? Con el incremento del potencial patógeno. Y en otro dato importante, el cambio es desencadenado por condiciones ambientales. Eso sería como la última parte. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se ve en el microscopio, cómo se ve en la lengua. Miren, doctores, cómo puedo observarlo de manera subcutánea o cutánea y cómo puede irse a las superficies mucosas, como por ejemplo el tracto vaginal. Entonces, todas estas hifas que yo estoy viendo de Candida albicans tienen la capacidad de formar fijaciones fuertes, sobre todo con quién, con las células humanas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo del famoso algodoncillo que va a ser muy popular en pacientes pediátricos. Y, por ejemplo, voy a tener un mediador entre proteínas de la superficie de la hifa que se encuentran sobre la superficie de los túbulos germinales. Y de esa manera es más fácil que estas micosis me lleguen a invadir. Perdón, me paso aquí. Esta es una imagen donde se ven las patogenias por cándida. Entonces, si ustedes ven, aquí tengo la membrana basal y todo esto es colágeno. Todo esto que ven ustedes aquí es colágeno intersticial. Entonces, aquí voy a tener, esta es una célula epitelial, esta es otra célula epitelial. Aquí pues obviamente tengo otra célula y formo un tejido. Si nosotros vemos, voy a tener fibronectina.
que sería esta de aquí. Estos son los famosos las famosas uniones de fibronectina. Entonces, en el momento en el que se llega a activar lo que es una proteinasa, pues va a empezar a ingerirse. Miren cómo va a empezar a meterse a la célula, empieza a producir su replicación. No la mía, no la de mi célula, empieza a producir completamente su replicación. El honguito, entonces me produce hifas y la unión a lo que sería la parte de la matriz extracelular. Entonces, todo esto se produce mediante estas uniones. En cuanto a la invasión por Candida albicans, yo voy a observar que puedo tener hasta blastoconidias y micelos. Los micelos se van a diseminar en la superficie y también los voy a poder observar en la parte de la Candida albicans, porque van a poder progresar, van a poder producir proteasas que van a provocar depresiones en forma de cavidades, que son precisamente estas partes de aquí. Entonces, todas estas acciones pues van a participar en la capacidad que va a tener la Candida albicans como un muy probable invasor. Esta imagen no quiero que se les olvide, doctores. Por favor, la imagen tiene que quedar muy bien grabada porque precisamente son manifestaciones clínicas. Si les llega un pacientito pediátrico así, pueden pensar en Candida albicans. Sí, quédense muy con la parte clínica. La invasión superficial va a ser sobre todo en mucosas y va a producir esta. ¿Se dan cuenta? Parece como si tuviera una placa, toda esta placa blanquecina. A veces hasta en los lactantes se confunde un poco con el calostro, con la leche. Pero ya bien por primera vez no la van a confundir, porque sí es como muy determinada la lesión. La lesión por lo común va a ser indolora, a menos de que esta placa llegue a romperse. Y entonces, si se llega a romper, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que va a haber una superficie invadida de manera exhaustiva. Las lesiones orales conocidas como algodoncillo. Esto que ustedes ven aquí es Candida albicans, que es el famoso algodoncillo. Se va a presentar en lengua, en paladar, en otras superficies de lo que sería la mucosa. Entonces van a tener ahí muchísimas presentaciones. Lo único en lo que yo lo voy a poder diferenciar es de que sí va a tener bordes irregulares. Acuérdense que las otras habían tenido como los bordes muy bien definidos, pues esta va a tener bordes irregulares. Aquí tengo otra imagen, este es algodoncillo, que son esas placas blanquecinas en la lengua. Acuérdense, porque están localizadas los algodoncillos por Candida albicans. Localizadas, no provocadas. Candida albicans. Una infección muy similar, aparte del algodoncillo, es una infección muy similar, aparte del algodoncillo, sería la candidiasis vaginal, que me va a producir leucorrea. Y entonces me va a dar un aspecto prácticamente se puede llamar de requesón y que va a producir prurito en la vulva. O sea que ustedes están viendo el aspecto de la cavidad vaginal. Esto que ustedes observan son placas blanquecinas. Y pues obviamente vemos el aspecto del cervix. Muchas gracias, María José, por ya reportarte. Y de hecho ya estamos por terminar. Yo creo que nos quedamos en esta diapo, doctores, 96. Inicio mañana termino esta presentación. Y vamos a ver, porque creo que termino esta diapo. Trabajamos lo del equipo las 2 horas para que trabajen bien. Y probablemente dé yo otra hora de clase de diagnóstico microbiológico. Aquí nada más nos faltaron 5 diapos. Y vamos a comenzar porque nos quedamos con el equipo 2. Hasta ahí nos quedamos, no logró pasar ninguno. Entonces comenzaríamos con los equipos, pero hasta el final. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, doctora, ninguna. Perfecto. No, Acuérdense que tienen gracias. que estudiar todas las diapos.
Ok, muy bien. Pues ya los dejo ir, doctores, para que tengan un lindo día. Y sé que tienen otra clase después. Entonces, hasta luego, doctores. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, doctora. doctora. Tenga buen día. Gracias,